capaz que la persona sea que no necesite de la oración a Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, es un ejemplo en fortaleza de carácter. Es un ejemplo en valentía. Es un ejemplo en capacidad. De hecho, fue un gran privilegio que tuvimos como seres humanos tener la visita de nuestro Dios, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, visitándonos a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, digamos, tenía toda la capacidad, toda la valentía, toda la fuerza. Más sin embargo, podemos admirar una cosa grandísima de Él. El Señor Jesucristo no pudo evitar la experiencia de la oración. Y también Él, fíjese, supo lo que era orar. O sea, el hombre más grande, más fuerte, oró, conoció lo que era la oración. Entonces, si el Señor Jesucristo, siendo un ejemplo en fuerza, en valentía, en capacidad, necesitó de la oración a su Padre para salir adelante en todas las demandas de la vida. Entonces la pregunta sería: ¿cuánto más cada uno de nosotros necesitamos vivir la experiencia de lo que es la oración? Quiero decirle que la necesidad de practicar de la oración no nace por placer, no nace por curiosidad, sino más bien nace de la necesidad que existe en toda persona, en todo ser humano, de mantener una comunicación activa con su Creador. Todos lo necesitamos. Existe en el hombre, en la mujer, una experiencia, mire, de vacío, de impotencia, de soledad tan profunda, que el único que puede llenar ese vacío, el único que puede llenar esa profunda soledad que hay en el hombre, es el Señor Jesucristo. Y quiero decirle que todos aquellos que experimentan la oración, que van a la oración con grandes cargas, con grandes dificultades, experimentan algo sumamente valioso, sumamente grandísimo, como es la presencia de Dios en sus vidas, que llega precisamente a través de esa relación con Dios por medio de la oración. Entonces ahora entendemos por qué el hombre más grande, por qué el hombre con mayor capacidad de todos no pudo obviar en su vida el comunicarse con su Señor, el comunicarse con su Creador. Y vemos al Señor Jesucristo, y ya lo vamos a ver en muchos momentos de su vida, orando, clamando, buscando a Dios a través de la oración. Ahora, siendo que la oración es básicamente la experiencia de hablar con Dios, de comunicarse con Dios, la experiencia de la oración no puede ser expresada de frases aprendidas, o la expresión, o más bien, o la imitación de la expresión de otros. No puede ser eso. Sino la oración debe ser la expresión franca y sincera, saliendo del corazón de una persona muy consciente, óigase bien, de que se está comunicando con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Entonces la experiencia de la oración en la persona del Señor Jesucristo
déjeme decirle que tuvo diferentes formas, tuvo de diferentes maneras. Más bien la oración a Dios se convirtió en el Señor Jesucristo en su refugio secreto. Y la palabra nos va a documentar de cuántas veces el Señor necesitó ir a la oración para ser fortalecido, para ser animado, para tomar fuerzas, dadas las circunstancias que estaba viviendo. Quiero decirles que el Señor Jesucristo oró a su Padre, no solo el día que visitaba el templo, sino cualquier lugar y hora se convertía en un santuario cuando de sí mismo entendía por su plena necesidad de que necesitaba hablar con Dios, necesitaba hablar con su Creador. En los evangelios vamos a encontrar toda una referencia, todo un detalle de cómo fue esa manera tan espontánea en la que el Dios eterno, o más bien el Señor Jesucristo, se comunicó con su Padre celestial. Y entre los versículos que nosotros podemos citar como para hallar una referencia de qué tan importante o no fue la oración en la vida del hombre más grande que ha existido, podemos dar referencia de lo siguiente. Dice Mateo 14:23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí orando. Mire, despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo orando a su Padre. Luego en Mateo 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero la referencia al respecto es que Jesús dice que oraba aparte. Y hay también en Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces el hombre con más fuerza, con más capacidad del que podamos nosotros hablar, hay toda una referencia que tuvo, fíjese bien, todo un récord de vida postrado delante de su Padre celestial, delante de su Dios todopoderoso. Y quiero decirle, de hecho para mí es un aspecto importante. El contexto en el que se hallan estos versículos del cual hemos hecho mención detalla de lo apretado que estaba la agenda del Señor precisamente cuando entraba a los momentos de oración. Por eso me llama la atención cuando la palabra dice: despedida la multitud. Eso significa que la agenda de trabajo del Señor en esos días era, óigase bien, sumamente apretada. Habían muchas actividades. El Señor estaba siendo reconocido en su poder, en su majestad. Hacía muchos milagros. Muchos habían conocido al Señor precisamente a través de toda esa
derroche de bendición que el Dios Todopoderoso a través de Jesús derramó en la vida de las personas. Entonces su programa de trabajo diario se volvió duro, se volvió difícil. Mas sin embargo, dice la palabra que a pesar de toda la agenda tan apretada que el Señor tenía, Él se apartaba a lugares solos y ahí oraba. Y a mí me hace llegar a esta sencilla conclusión: que cuando pensamos en la oración, debemos decir que la oración no es para personas desocupadas, no es para personas, fíjese bien, que no hacen absolutamente nada, sino para aquellos que tienen agendas bien apretadas y necesitan ser dirigidos por Dios. Yo no sé cuál sea su agenda. Yo no sé, qué es lo que usted hace o ejecuta. Pero muchos, precisamente por las agendas apretadas, decimos no tener tiempo para con Dios. Cuando hay una profesión por delante y hacemos nuestras agendas, casi nunca estamos pensando que de hecho por la agenda apretada necesitamos un tiempo con Dios, necesitamos un tiempo con la oración. Más bien es todo lo contrario. Cuando hablamos de estar con Dios o estar en la iglesia, decimos voy a revisar mi agenda para ver cómo está, y si hay un espacio, entonces lo voy a hacer. Pero fíjese que el Señor usó, o más bien se iba a la oración, no porque estuviera desocupado, sino que la oración, el Señor practicó la oración porque estaba bien ocupado. Por eso me gusta este versículo. Despedida la multitud. Imagínese usted, ¿qué haría usted? Ha estado dirigiendo, ha estado dando seminarios, dando aquí, dando allá, y su agenda estuvo apretada. Y a lo mejor culminemos y digamos, ay, yo lo que necesito es un buen masaje. Yo necesito a alguien, yo voy a ir aquí, allá. Y el Señor no pensaba así. Después de su agenda, bien apretada, que el Señor tenía, óigase bien, dice la palabra, despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Cómo cae? ¿Cómo recibimos esta palabra? Que la oración no es para desocupados, sino la oración es para gente, óigase bien, que está muy apretada en su agenda, pero que necesita, así como hacemos el tiempo para comer, así como hacemos el tiempo para arreglarnos físicamente, así como hacemos muchas cosas, entender, óigase bien, que la oración no es para desocupados. La oración es para personas, para ejecutivos que con agendas bien apretadas dejan tiempo para ir delante de su Padre Celestial. Amén. Entonces piense usted en eso. Ay, es que yo estoy bien ocupado. Tan ocupado como para no ir a su Padre Celestial a pedir fuerza. Y de hecho, hermanos, nosotros los que nos llamamos ministros de la palabra, muchas veces estamos tan ocupados que ya no dejamos tiempo para la oración. Entonces yo quiero que se lleve eso. La oración no es para desocupados.
La oración es para aquellos que están tan ocupados que necesitan refugiarse en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Amén. Entonces eso es para mí muy importante. Ahora vayamos un poquito más. Dice en San Lucas 6:12, se menciona que el Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando. Vean, no repitió frases, no imitó frases. Yo me pregunto, pasó la noche orando. ¿Cuánto tiempo nosotros oramos? ¿Cuál es la experiencia de la oración al respecto? Cuando lo que nos enseña el Señor, fíjese bien, dadas las circunstancias, es que la oración no puede ser por salir de un apuro, ni por salir de una necesidad. Pasó la noche orando. La noche orando. ¿A los cuantos minutos? Para mí se vuelve aburrida la oración. Cuando el modelo que tenemos es de un ser que, teniendo toda la comunión con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, pero dice la palabra que dejó tiempo y pasó toda la noche orando. Y estaba ocupado. Y sabe que veo en este versículo, o más bien la pregunta, ¿qué fue aquella situación que lo llevó a tomar tanto tiempo para la oración? ¿Qué nos puede a nosotros, a cada uno de nosotros, ocuparnos, fíjese bien, de la oración, del clamor a Dios, como para que nos robe, o no nos robe, sino lo usemos durante horas? Horas. O sea, a lo mejor, en el caso nuestro, cuando tenemos a un hijo enfermo, o cuando tenemos el negocio que se está viniendo a la quiebra, todas esas situaciones podrían ser la pauta para decir, yo voy a orar. A lo mejor. Pero dice la palabra, óigase bien, que el Señor pasó toda la noche orando. Y la pregunta sería, ¿cuál es la experiencia nuestra en relación al tiempo que usamos para orar? ¿Será que nos bastan 5, 10, 15 minutos? Pero el hombre más grande y más fuerte pasó toda la noche orando, clamando al Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dedicó tanto tiempo? Y dice la palabra, oiga, Lucas 6:12, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces lo que vemos en el contexto, por lo cual el Señor pasó, dice, toda la noche en clamor, toda la noche orando, comunicando que con su Padre. Y el desenlace de todo ello era que, óigase bien, el Señor iba a tomar una decisión altamente relevante, significativa en su vida, porque iba a elegir a los 12. Y eso lo llevó, repito, a pasar toda la noche clamando. Y es obvio, hermano, las decisiones que tomamos en la vida, para todos son importantes. Son tan importantes como cuando usted está diciendo, bueno, ¿con quién me voy a casar? Está la chata, está la despeinada y está la pelona. O sea, ¿con quién me voy a casar? Son decisiones
que tienen una repercusión. Y fíjese, dada la repercusión que tenemos o que se tiene en las decisiones, hay necesidad, fíjese bien, de asegurarse que detrás de la decisión que viene hay toda una consecuencia, pero no negativa, sino positiva. Ahora, nosotros no tenemos la capacidad como para saber si después de esa decisión hay algo bueno o hay algo malo. El único que tiene la capacidad de guiarnos a buenas consecuencias es el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, Cristo Jesús. Fíjese usted, por eso llama la atención. Cuando el Señor da aquellas palabras de motivación a la vida de Josué. Josué había recibido el gobierno, digámoslo así, de Israel en ese momento, para conducir al pueblo de Israel a continuar la conducción del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y a mí me llama la atención, porque lo que ocurre, fíjese bien, en ese diálogo ante un hombre que está a punto de tomar una gran responsabilidad como nación, es precisamente esa. Y dice: no te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el único que tiene la capacidad, óigase bien, de ver las consecuencias y de asegurarnos que no va a pasar lo trágico que estamos pensando, es el Señor. Y por eso nosotros lo seguimos. No seguimos a Jesús por religiosidad. Yo sería uno, yo no lo seguiría a Jesús por religioso. A mí me encanta saber que todos los días puedo tener una palabra de parte del Dios Todopoderoso para lo que voy a hacer ese día, no para lo que ya pasó. Porque Dios no es religión. Dios es poder y autoridad sobre todo el universo y sobre toda la creación y sobre todas las cosas que nosotros conocemos. Amén. Entonces, eso es Dios. Eso es el Señor. Ahora, a mí me impacta muchísimo cómo el Dios eterno, cómo el Dios todopoderoso, cómo el Dios que se tomó el tiempo para crear el cielo, la luna, el sol, las estrellas, y luego desciende para ser como nosotros. Qué cosa, a mí en mi mente todavía no me cabe. ¿Cómo el Dios eterno se encarnó en la persona del Señor Jesucristo y asumió un rol que nunca lo hubiéramos imaginado? ¿Cuál rol? Venir voluntariamente a morir por nuestros pecados. Amén. Ahí sí debemos, hermanos, un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Ahora, ¿qué pasó? Él decidió, dice que se levantó por la mañana a tomar decisiones. Entonces a mí me lleva a otra cosa importante, como para dejarla en la mente de cada uno de nosotros en esta mañana, y es que la oración no es para personas que no están haciendo nuevamente nada en la vida, sino personas activas que tienen influencia y que están tomando decisiones trascendentales. Todos nosotros tomamos decisiones, y decisiones, fíjese bien, muy trascendentales. Quiero decirle que para nosotros es la oración, y debemos de quitarnos esa sombra de que oro, bueno, cuando vengo a la iglesia, oro cuando me invitan. El Señor Jesucristo como modelo no lo usó de esa forma. Él no dijo: hoy es domingo, el sábado, el día de reposo, ahora voy a orar. No. Es que Él tenía que tomar decisiones trascendentales todos los días. Entonces todos los días necesitó del Dios eterno, el Dios todopoderoso. Entonces decir que la oración es para aquellos que continuamente están tomando decisiones significativas.
Usted es un gerente. Su empresa depende de sus decisiones. Usted es un jefe de alguna sección. Por sus decisiones van a haber consecuencias. Déjeme decirle en esta mañana, no hay persona tan capaz sobre la tierra que anule la experiencia de la oración. Todos debemos tener una experiencia de clamor, de oración con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, máxime cuando usted es una persona de influencia en la sociedad. Entonces, si usted es una persona que toma decisiones, si usted es una persona echando adelante todo un grupo de personas, porque es un empresario, porque es un director, porque es aquí, porque es allá, entonces para usted la oración y para mí debe de convertirse, oiga, en ese compañero fiel, porque la oración no es para desocupados. La oración no es para gente que no ha asumido responsabilidades en su vida particular o como profesional o lo que sea. Como personas inteligentes, sabias, están tomando decisiones todos los días en la vida. Amén. Mire, sobre nuestra ciudad se necesitan tomar muchas decisiones importantes. Y ojalá este mensaje llegue a doña Milena en esta mañana. Porque como buen santaneco, ¿cuántos somos santanecos acá? Yo creo que todos. Muchos somos santanecos. Una de las cosas que siempre incluso oré muchas veces por ello. Y es que Santa Ana ha sido olvidada por inversionistas. Nosotros lo que tenemos acá es una ciudad, óigase bien, que le llaman incluso ciudad dormitorio. Porque aquí no hay inversión. Aquí hay mucha gente desempleada. Aquí hay mucha gente que anda robando. A lo mejor no, fíjese bien, porque lo deseen, sino porque no tienen. ¿Por qué se han olvidado de autoridades? Autoridades, si estuvieran otras, ¿por qué se han olvidado de Santa Ana? ¿Por qué no hay inversión acá en esta ciudad? ¿Por qué está por ese contexto nuestros hijos tienen que salir en la mañana? Salen a las 5:30, 6 de la mañana para San Salvador. Y cuando regresan, la ciudad está oscura. En otras palabras, nuestros hijos no conocen la ciudad de Santa Ana, porque tienen que viajar continuamente hacia San Salvador. Pero nosotros no queremos solo señalar. Si ustedes, autoridades, y llévenle esto a doña Milena, desean que como iglesia respaldemos, apoyemos la gestión o su gestión, nosotros estamos dispuestos a orar por todos los proyectos que ustedes tengan. O sea, no queremos ser carga, pero sí queremos ser de ayuda, como para que el día domingo a ustedes nos avisen: mire, hay esta situación en particular y queremos que nos ayuden a orar. Todos los que nos comprometemos ante las autoridades de ser una iglesia que ora por Santa Ana y por sus autoridades. Amén. Aquí nos tienen a nosotros. No queremos irles a quitar, queremos darles de nuestro corazón con nuestra oración. Pero una de las cosas apremiantes es esa: cómo atraer inversión a Santa Ana, cómo atraer inversión a esta ciudad, para que se multiplique la fuente de empleo sobre esta ciudad que tanto lo está necesitando. Mire, es una lástima. Yo creo que es producto de lo mismo. Santa Ana está plagada de rentistas, hermanos. Usted no puede ir a lugar alguno sin que alguien está comentando que fulanos que están en sus casas tranquilitos, acostados a lo mejor ahí en sus casas, lo que han hecho es, lo que han hecho es conseguirse una serie de celulares chiquitillos
y ocupan al sobrino, al primo, a quien sea. Llevan el celular y le dicen, mira, ahí te llaman. Y el fulano, desde a lo mejor una hamaca, le está diciendo, sí, necesito, ¿cuánto me va a dar pues? De hecho, por eso los negocios no crecen. Y esa incertidumbre está plasmada en esa ciudad. ¡Qué terrible! O sea, qué terrible es no tener seguridad uno ni de caminar en su propia ciudad. Qué triste es salir a la esquina de su casa, de nuestras casas. O sea, viendo para un lado y viendo para otro, cuidando los celulares. Yo creo que se necesita alguien que de veras administre justicia y que oriente verdaderamente los recursos hacia lo que verdaderamente tiene que ser. Y el empleo, la protección, la seguridad en esta ciudad son necesarias. Pero yo sé que las autoridades no pueden solo, pero tenemos a un Dios poderoso, eterno, maravilloso, que nos puede ayudar y que nos puede respaldar. En el nombre de Jesús. Como para decir que, hermanos, en el nombre de Jesús todo, yo los desafío. Hagamos. No hablemos, hagamos. Apoyemos a las autoridades. Apoyemos a nuestras autoridades. Pero mire, de todo corazón, cuando Chamba dijo que iba a venir doña Milena, de hecho comencé a orar, comencé a clamar, porque yo no quiero que esto sea simplemente un programa a llenar. Ustedes no han venido a llenar un programa. Créanme que han venido a oír el corazón de personas que amamos nuestra ciudad, que amamos nuestra Santa Ana, que decimos de ella es la ciudad heroica, no por los que son renteros, sino porque Santa Ana es una ciudad de personas muy trabajadoras. ¿Saben ustedes que los mejores zapateros están en Santa Ana? Lo mejor. ¿Quiere que le haga el estilo que usted quiera? Lo hacen. Es una cosa linda, es una cosa maravillosa, pero que se ha perdido producto de eso. ¿Quién será aquel gobernante que llegue de veras para identificarse con las necesidades del pueblo, para identificarse con las necesidades de la ciudad en particular, y de veras hacer una lucha en el nombre de Jesús? Porque los renteros tienen, hermanos, que terminarse en el nombre de Jesús. Nadie puede vivir a expensas de otro. Esa es una maldad del corazón y tiene que erradicarse en el nombre de Jesús. Pero nosotros podemos pedir, podemos orar. Yo insisto, aquí estamos, autoridades, llámennos. Y nosotros vamos a postrarnos, a arrodillarnos ante Dios para poder decirle, tenemos que salir adelante uniéndonos a ustedes. Amén. Entonces hay cuantas cosas a mencionar. Mire, ¿sabe usted que hay sectores en Santa Ana en los cuales uno no puede entrar? Tiene que pedirle permiso. ¿Cuándo ha escuchado usted que en una ciudad hay que pedirle permiso a personas? Y le dice, bueno, sí, págame. ¿Cuánto? $5. $5 por caminar sobre nuestra ciudad. $5 por caminar sobre nuestra ciudad que nos vio nacer. Hay muchas decisiones importantes que tomar sobre la ciudad. Por eso traíamos esta reflexión. Por muy grande, por muy capaz que las personas nos consideremos, el ejemplo precioso fue el Señor Jesucristo, con toda su capacidad, pero dispuesto en humildad a doblar sus rodillas, aún cuando tenía su agenda apretada. Amén.
Pero también quiero felicitar a las autoridades. Esta semana vimos camiones ya por diversos lugares, porque una de las cosas es: Dios, hay que irse apartando. ¿Por dónde me voy? Hoyos por todos lados. Pero esta semana vimos camiones ya, equipos, o sea, cubriendo los hoyos de nuestra ciudad. Amén. No nos alegra. Mira, a mí me alegra. Yo no se lo paso. Dice, cada vez que cae en un bache, su vehículo se destruye, Señor. Tiene una vida útil menor. Con tanto golpe, con tanto, no le va a durar lo mismo. Entonces ahí está. El Señor Jesús fue un modelo de oración. No porque fue el domingo a la iglesia y oró. No porque de repente lo agarraban y oraba. No. El Señor es modelo de oración. Porque la oración, fíjese bien, fue un fiel compañero. Y repito, cuando la agenda estaba apretada, era cuando más tiempo hacía para orar al Señor. Amén. Ahora, yo quiero que vayamos un poquito más. Ya casi termino. Hay un aspecto muy importante que quiero rescatar respecto a la oración. Y es ante esta pregunta: ¿qué sucede en el ámbito espiritual cuando una persona ora al Señor? ¿Qué sucede? Porque hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Nosotros vemos al Señor postrado, arrodillándose, pero no sabemos después. A mí me gusta la palabra de Dios, porque lo que no lo vemos así tan físicamente, lo podemos ver espiritualmente, porque Él nos lo detalla. Hace encuentros de momentos que nosotros ni siquiera imaginábamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el ámbito espiritual cuando una persona ora al Señor? Esto lo podemos ver en aquel momento, o sea, tan difícil para el Señor, cuando estando próximo al sufrimiento de la cruz. Dice que la angustia se apoderó de Él. Y cuando se apoderó la angustia de Él, dice que Él corrió a la oración. Pero ¿qué sucedió? Es el punto. ¿Qué sucedió? Y dice la palabra en San Lucas 22:39: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró el Señor, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire, qué cosa más lindísima esta, porque descubre qué hay detrás de la oración. Y dice la palabra: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, por eso digo, la oración no es religiosa. La religión es una experiencia espiritual con consecuencias maravillosas para quien las practica. Fíjese bien. Y oiga, ¿qué sucedió? ¿Cómo podríamos llamarle a eso? Yo le llamo de esta manera: ¿qué sucede cuando oramos al Señor de todo corazón y se derrama todo nuestro ser suplicando o pidiendo por algo? ¿Será que no ocurre nada? ¿Será que simplemente pierdo el tiempo con actitudes y acciones y expresiones absurdas en donde no sucede nada? Yo digo, no es así. La oración no es una experiencia absurda, no es una experiencia así de salgamos del apuro. No. Cuando alguien ora, oiga, cuando nosotros oramos, hay una transferencia espiritual. Y ahí dice
que llegó un ángel y le fortaleció. ¿Cómo estaba el Señor? El Señor no estaba en fortaleza. El Señor estaba angustiado, estaba altamente preocupado, porque Él sabía perfectamente el camino que venía, y el camino era la cruz. Pero inmediatamente llegó a su padre y oró al Señor. ¿Qué se produjo? Una transferencia espiritual. El Señor entregó su preocupación, su angustia. Eso le entregó a Dios. Pero el Señor se lo devolvió en fortaleza, usando incluso a ángeles. El Señor usa a sus ángeles y usa su presencia maravillosa, y Él nos arranca del corazón la preocupación, el miedo, la incertidumbre, la angustia, todo lo que lo arranca del corazón, y en lugar de ello nos da de su fortaleza. Hay una transferencia espiritual, y por eso ahí queda como argumentado qué tan importante puede ser la oración. Bueno, si va a haber una transferencia, si en la oración yo voy a entregarle mi preocupación, mi angustia, mi ansiedad, mi incertidumbre, mi indecisión, cuántas cosas, pero Él me la va a devolver en fortaleza, en certeza, en seguridad. Entonces ahí concluiríamos: ¿por qué no practicar la oración? No es en vano. Cada vez que usted ha usado tiempo para ir a Dios, usted demuestra cosas importantes. Primero, no somos absolutos, somos independientes. Fuimos creados por Dios. ¿Cómo es posible que el hombre sea de alguna manera nosotros tan orgullosos como para tratar de salir adelante con nuestras propias fuerzas, cuando somos seres dependientes, no independientes? Y una manera de demostrarle a las personas que somos dependientes es cuando doblamos nuestras rodillas, vamos con todas nuestras cargas y le pedimos a Dios que nos bendiga y que nos fortalezca. Nosotros vamos a pedir mucho, y quiero decirles, autoridades, de representantes de doña Milena, nosotros todos los domingos, y los hermanos son testigos, todos los domingos nosotros oramos por las autoridades de nuestra ciudad. O sea, no venimos acá a decir vamos a orar. Nosotros venimos a decir vamos a continuar orando por ustedes como autoridades de la ciudad. ¿Sí? Amén. Vamos a continuar, porque ya lo hacemos. Ya lo hacemos. Siempre, todos los domingos. ¿Cuánto tiempo tenemos? A lo mejor un año. Pero yo no puedo vivir en una ciudad sin orar por ella. De alguna manera somos responsables cada uno de nosotros de lo que pasa, de lo que ocurre. Máxime cuando la palabra del Señor dice, óigase bien, que oremos por las autoridades y por aquellos que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces yo digo, bueno, a los gobernantes no les toca solos. Parece que ha puesto a la iglesia el Señor para que oremos por ella, pero la iglesia se ha olvidado de las autoridades. Pero no Fraternidad Cristiana del Salvador, porque estamos orando por las autoridades todos los domingos. Todos los domingos, fíjese. Y de hecho queremos seguir haciéndolo. Queremos seguir orando por las autoridades. Y otra cosa que hacemos, valga el comercial, es siempre pedimos por todos los pastores de la ciudad. Todos los pastores. Nuestra agenda acá tiene que ver con eso, con el apoyo que damos, no solo a la autoridad, sino también. Nosotros no sabemos, no conocemos, yo no conozco a todos los pastores. Pero una cosa sí hago, es orar por ellos, porque yo sé que no es una carga fácil. Tampoco es una carga fácil, hermano, tomar la alcaldía de esta ciudad. Por eso necesitamos orar por nuestras autoridades. Amén.
Amén. Entonces, mire, ¿qué sucede en la oración? ¿Qué sucede? Hay una transferencia espiritual. No es simplemente una experiencia vana, de costumbre. No, cuando oramos, dice que el Señor va a movilizar ángeles, va a movilizar su presencia y va a fortalecernos incluso en los momentos difíciles. Nos va a fortalecer. Y el Señor quiere que sepamos, óigase bien, y Él lo dijo, lo expresó. Él quiso que comprendiéramos que nuestra búsqueda en oración no quedaría sin fruto, no sería vano. Y Él dijo lo siguiente: oiga, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios es el Dios de lo imposible, y Él tiene la capacidad de mover muchas cosas cuando nuestro corazón se une a Él a través de la oración. Yo creo, oiga, cuando yo capto, cuando yo veo esa transferencia espiritual interna que sucede en una persona que ora, yo creo que hay áreas en la vida de las personas tan íntimas, tan personales, a las que solo el Señor con su presencia puede llegar. Mire, áreas en donde la diazepam, el tranquilizante, la droga, la bebida o las terapias que nos quitan que nosotros hacemos. Hay algo más grande que la diazepam, que llega a lo profundo del corazón para impartirte tranquilidad, incluso en los momentos difíciles. Y esa es la oración. La oración puede traer tanta bendición como para que dejes de tomar la diazepam, como para que dejes de tomar el tranquilizante y confiar que hay un Dios todopoderoso sosteniendo tu vida, porque se la has puesto delante de su presencia. Amén. Entonces ahí está. No existe ser humano alguno sobre la tierra, por muy fuerte o capaz que sea, que no perciba la necesidad de tener una experiencia con Dios a través de la oración. Ahora, quiero completar esto que para mí es importante. Aun cuando todos los seres humanos tenemos la posibilidad de buscar a Dios, de orar a Dios a través de la oración, quiero decirle algo que a lo mejor no le agrade. No todo ser humano está en la capacidad de ser oído por el Señor. Todos podemos orar, pero no todos vamos a ser oídos. Oye, entonces, ¿cómo es eso? Yo recuerdo que un hermano que nos visitó hace tiempo, él decía: yo antes de venir al Señor era un ladrón. Yo era ladrón, dice. Yo atracaba a las personas. Pero fíjese que yo hacía algo. Antes de comenzar, dice, a robar en la mañana, yo me iba, dice, detrás de un lugar y le decía: Señor, que no me vaya a pasar nada. Señor, que todo me salga bien. Que no haya personas que se resistan cuando les esté robando. Él está orando. Ahora la pregunta sería: ¿puede Dios contestar esa oración? Es como la prostituta. La prostituta que de manera muy sincera, así sincera, dice: Señor, mándame clientes y que no se vayan sin pagar. Lo dice. Ora. Ahora la pregunta es: ¿contestará Dios esa oración? Eso no puede ser. Dios oye a todos, pero no nos contesta a todos. No nos contesta a todos. ¿Qué dice la palabra? ¿Seremos todos escuchados por Dios cuando oramos? Y aquí viene, mire la respuesta. Mire lo que dice San Juan 9:31.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios le oye. Entonces, hay un requisito. Hay un requisito. Se necesita un corazón recto, un corazón arrepentido de la maldad cuando se trata de suplicar a Dios que nos bendiga. No podemos ir a Dios, Señor, bendice, pero nosotros mismos estamos contaminados de lo que no se debe de hacer. Entonces necesitamos un corazón recto. Dice la palabra de Dios que Él no escuchará la oración de aquel que apruebe para su vida la maldad y que no esté dispuesto a arrepentirse de su pecado. Quiero decirle que solo el Señor Jesucristo puede llevarnos a una condición digna para ser escuchado delante del Dios eterno, delante del Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús se hizo justicia. El cielo había sido violentado por el pecado y no había manera de que alguien cubriera la justicia de Dios. Tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, asumir el papel de pecador y morir por nuestro pecado. Pero ¿sabe qué hizo? Nos justificó, nos hizo dignos, nos limpió de todos nuestros pecados para que cuando fuéramos delante del Dios Padre, nosotros tuviéramos respuesta a la oración, fíjese, que nosotros hiciéramos. Mire qué cosa más linda. Si yo quiero ser escuchado por Dios, no puedo apoyarme en mis obras, no puedo apoyarme en mi bondad. Necesito, óigase bien, hacerlo a través de la persona del Señor Jesucristo, porque Él es la justicia de Dios para venir a mi vida. No lo podemos hacer a través de otra forma, de otra manera. Pablo decía lo siguiente: del Padre, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quién nos da la seguridad de que vamos a ser oídos por Dios Padre? El Señor Jesucristo. Solo Él. Entonces el Señor Jesucristo es quien nos ayuda a presentarnos dignamente delante de Dios Padre, a fin de que nuestras oraciones sean oídas y respondidas por Dios Padre. Oiga lo que dice, y de hecho aquí está el sentir de nuestro Dios en relación a todas las peticiones que Él recibe de cada uno de nosotros. Dice San Juan 14:12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor quiere contestarnos las peticiones, pero esas peticiones tienen que llegar a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces viene el punto a cerrar. Necesitamos de la oración. Necesitamos de la oración totalmente, porque es vital, máxime, cuando tenemos agendas apretadas y estamos llenos de actividades. Necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no se pone de pie un momentito?